Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos nuevamente aquí a Criterios para poder abordar esos temas importantes de nación en este 20 de febrero. Es un placer que usted nos acompañe para abordar un tema sumamente importante como lo es la temática de las pensiones. Y es que, mucha gente ha estado preocupada porque dice, mire, yo quiero saber cuánto es que el Estado salvadoreño ha agarrado de las pensiones, si solo ha sido este gobierno, si fue el anterior, bueno, que viene siendo el mismo, o si fueron desde los gobiernos del Frente de Arena, qué tanto ha cambiado el asunto, y si la última reforma de pensiones realmente fue para beneficiar al pueblo salvadoreño, o incluso así, las AFP de alguna forma vieron incrementado su patrimonio. Bueno, eso y más lo estaremos abordando esta noche con nuestro invitado especial. Estamos hablando del miembro de la mesa de trabajo por una pensión digna, Patricio Pineda. ¿Qué tal, Patricio? Buenas noches, encantadísimo. Buenas noches, un saludo y es un placer estar acá. Saludos a la población que ve este programa también. Encantado que nos haya aceptado la invitación. Entonces vamos entrando en materia con ese primer punto. Y la gente está preocupada realmente por cómo han funcionado las pensiones. Desde que salió la noticia que el gobierno ha agarrado el 80% de estas, la gente está preocupada. Pero cuando se dice gobierno, ¿cuál gobierno? ¿El primero o el segundo del presidente Bukele? ¿El último gobierno del FMLN con Salvador Sánchez Serén? ¿El gobierno de Funes? ¿Los gobiernos de Arena? ¿A partir de cuándo se han comenzado a tomar las pensiones? Y si es cierto que se han tomado el 80%. Patricio Pineda, por favor. Bueno, como el concepto gobierno puede ser abstracto dependiendo el contexto en el que se menciona, Sí. Tal cual usted lo ha mencionado ahorita, es justamente un concepto abstracto en el sentido de que a quién nos referimos, ¿verdad? Si le vamos a poner nombre y apellido a esa palabra, gobierno. Así es. Para ser concretos y rápidos en la respuesta, se ha tomado dinero de los trabajadores un tanto de forma abusiva desde el año 2006. O sea, estamos hablando desde la creación del fideicomiso de las obligaciones previsionales con el gobierno de Elías Antonio Saca. Producto de que el sistema previsional antes del 2006 ya tenía las primeras crisis financieras bien pronunciadas. Sí. Por ejemplo, el caso 2001, que se acabaron las reservas, se quedaron a cero las reservas técnicas que tenían el INPEP y el Seguro Social. El problema inicial de todo este desparpajo que se ha dado con el manejo de la finanza en el sistema de pensiones es por el mal diseño del modelo de reforma desde el año 1998. Eso ha sido todo. ¿Por qué? Porque se procuró diseñar un sistema únicamente con la óptica empresarial, con la óptica corporativa. Cuando me refiero a esto es que la ciencia de la seguridad social habla de que existen hasta 5 más o menos modelos de pensiones. Estoy hablando de modelos de administración. Sí. Sistema de reparto o modelo de reparto, que es decir, las pensiones, lo que la gente aquí le conoce como las pensiones están nacionalizadas, o se nacionaliza el fondo de pensiones, es decir, el Estado a través del gobierno de turno manda el carajo a las AFP y agarra, ¿verdad?, sí, toda la administración del fondo. Eso es sistema de reparto. Existe un modelo también que se llama sistema paralelo de administración de fondo de pensiones, es decir, hay un sistema de reparto vigente, pero también hay un sistema de administración privada, de cuentas individuales, con nombre y apellido y todo lo demás.
Existe un tercero que se conoce como sistema mixto, ¿verdad? Que es una especie de administración del fondo de pensiones que combina, ¿verdad?, en una sola institución, tanto un fondo de reparto, ¿verdad?, en base a ciertos parámetros, como por ejemplo 2, 3 o más salarios mínimos como máximo, se cotizan en ese pilar y el resto se va a una cuenta individual. Este es un sistema mixto. Puede ser por separado, sí, el sistema mixto, es decir, el fondo de reparto, por poner un ejemplo, aquí se hizo una propuesta de sistema mixto en el 2015 que le llamaron el robo del siglo. Me extraña que hoy las AFP se han quedado calladas con esto que está pasando. También FUSADES y todos ellos, vean, este es un... Curiosito. Es una jalada de aire que le voy a dar al señor Miguel Ángel Simán, una jalada de aire que le voy a dar a Dabud, que está en ANEP. ¿Por qué se han quedado callados? Si este es más que robo del siglo, ya se van a dar cuenta por qué digo que es peor que el robo del siglo, del que ellos pegaron el grito del cielo en el 2015, es peor hoy. Bien, puede ser administrado por separado el sistema mixto. Existe un cuarto, que es sistema mixto complementario, ¿verdad? Sistema mixto complementario. Este sistema mixto complementario es igual que el sistema mixto normal, la diferencia es que solo una institución asume esos pilares, el de reparto, con tantos salarios mínimos como máximo, más una oferta de cuentas individuales, ¿sí? Sí. Bien, y ahí puede incorporarse incluso un pilar voluntario y un pilar de cobertura universal, pero estos dos últimos pilares pueden ser secundarios, por poner un ejemplo. Y existe un quinto pilar, que es, un quinto modelo de sistema de administración de pensiones, que le llaman en el mundo regímenes especiales. ¿En qué consiste? El régimen especial, para que usted que me está viendo entienda a qué me refiero, son los regímenes administrados por las Fuerzas Armadas. Hay 195 regímenes especiales en el mundo, más o menos por ahí así anda. El Salvador es uno de ellos a través del Instituto de Previsión Social de las Fuerzas Armadas, conocido como ITSFA, ¿sí? Sí. Bien, este puede ser mixto complementario, paralelo, puede ser de administración privada, por ejemplo, Estados Unidos, ¿verdad? En la Army, en la Navy, todos ellos tienen sus propios sistemas. La diferencia es que se considera especial porque solo entra por poner así, un prototipo de trabajador específico, ¿verdad?, que está vinculado sus actividades laborales y todo a las Fuerzas Armadas. Llámese, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos tenemos la NSI, la CIA, todos esos cotizan a ese régimen especial. Bien. Y existe un sexto, que eso ustedes lo van a ver hasta que yo publique mi libro, ¿verdad?, por derechos de autor. Claro, sí. Vale, ¿verdad? Vale. Pero está basado en inteligencia artificial y todo lo demás. Pero esto es un debate que va a entrar poco a poco. Yo me encargo de eso, no se preocupen. Bien, teniendo en cuenta esto, y explico esto para que usted entienda por qué hoy digo que es más que un robo del siglo. Y que se ha quedado callada, ¿verdad?, la AFP, Asafondo, ANEP y FUSADES. Qué raro. Bien, desde el 2006 para acá voy a dividir cuánto se ha tomado de los trabajadores en dos grandes bloques. 2006 hasta 2019. 2019 hasta 2022 y 2022 hacia acá, ¿ok? Bien, del 2006 al 2019, y pongo en énfasis 2019 por la el mentado cambio de gobierno que se dio, ¿no? En el 2019 ya sabemos ustedes quién ganó, que fue ha sido el último gobierno legal y legítimo que ha existido en El Salvador. De ahí para allá todo es ilegal, ¿verdad? Entonces, del 2006 al 2019, los registros oficiales dicen que se tomó alrededor de unos 5.000 millones más o menos, ¿verdad?, de los trabajadores. 5.000 millones. Más o menos, esos son los registros oficiales. Bien, cuando usted hace un cruce matemático en base a la ciencia actuarial, se da cuenta que no es así, que es más, por dos razones. La primera de ellas, porque en el registro oficial no incluyen los intereses dejados de percibir, ¿verdad?, por parte de los trabajadores. Y es que eso sucede que entre el 2006 y el 2019
se dieron dos fenómenos importantes. Uno fue la caída de la tasa LIBOR en la crisis del año 2008, que por cierto cayó, las cuentas individuales ganaban más o menos en esa caída, llegaron a ganar el 0.75 de interés al año. Sí. Por una mala ponderación de tasa de rentabilidad por uso de los fondos. Bien. Además, por ley, obligaban a las AFP, igual que hoy, solo que hay una diferencia que ya la voy a explicar, a que se invirtieran en instrumentos públicos de muy baja rentabilidad. ¿Sí? Y la segunda razón es que poco a poco se fue aumentando el techo del uso de los recursos disponibles en el fondo de pensiones por parte de los gobiernos. Empezó más o menos con el 30%, de ahí el 35%, de ahí el 45%. Después, allá por el año 2017, en el mes de marzo-abril, los diputados de aquella bancada, en aquel contexto, en su mayoría eran 31 diputados del FMLN, aumentaron el porcentaje de disponibilidad del 45 al 50 en base a un decreto, y la Sala de lo Constitucional, la última sala, ¿verdad?, realmente profesional y medio autónoma, independiente, pero que hacía bien su trabajo, declaró inconstitucional eso y de tajo le puso freno a ese abuso, porque ese era un abuso, y mandó, ¿verdad?, puso manos en el asunto de esa Sala de lo Constitucional a que se cambiara la ponderación de rentabilidad, amén de hacerla llegar gradualmente hasta el 6%, ¿sí? Así estaban las reglas, sí. ¿Verdad? Ok. Vamos al contexto del año 2019 al 2022. Aunque, Patricio, para ello, de contextualizar qué es lo que sucedió del 2019 al 2022, primero vamos a hacer una pausa comercial y regresamos aquí en Criterios. Como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Criterios, y es que tal cual se está abordando lo que se ha mencionado que es el verdadero robo del siglo, y se está mencionando, a ver, ¿por qué algunas instituciones, a pesar de todo lo mencionado, no se han pronunciado? Pareciera que no han puesto el grito en el cielo por las acusaciones. Esos silencios nos dicen algo, pero de igual manera se está conceptualizando de qué es lo que pasó desde 2006 hasta 2019, y ahora del 2019 al 2022, ¿qué pasó con el dinero de los trabajadores? Por favor. Bien, entonces en el 2019 hay un cambio, ya por el mes de junio recibe con 5.000 millones de emisión de deuda a través de los certificados de inversión previsional provenientes del FOB. FOB es FOP, Fideicomiso de Obligaciones Previsionales, creados en el 2006. Ya contextualicé lo que sucedió ahí. Vamos con el segundo contexto. En el 2017 se crea un decreto, el 787, que hace una reforma al sistema de pensiones y le incorpora al sistema de pensiones una nueva figura. Aquí, una de mis principales críticas, porque yo ya estaba metido en ese contexto y yo me agarré con varios diputados, eso ya es historia. Son rayas para el tigre, como decimos. Se creó la famosa cuenta de garantía solidaria. Decirle, estimado, y aquí a los presentes, que yo fui invitado a FUSADES, sí. Ojo, a FUSADES fui invitado porque se creó la famosa Iniciativa Ciudadana por las Pensiones, que la componían FUSADES, Asafondo, ANEP, Avanza, ¿verdad?, y representantes políticos. Mi sorpresa es que me llamaron a mí. Hasta este día me pregunto cómo fue que el doctor Álvaro Trigueros hizo ese gesto profesional. Por cierto, un saludo para el doctor Trigueros, que es un gran profesional a mi juicio. Yo lo conozco personalmente. Entonces, estuvimos ahí, creamos toda la estructura de la propuesta que llegó a la Asamblea Legislativa en febrero de 2017, ¿verdad?, donde aparecía esa cuenta de garantía solidaria. No terminé de acompañando yo esa propuesta, porque de los 11 puntos que yo puse sobre la mesa
ante la gente, las autoridades de FUSADES y todo, ¿verdad? Solo tomaron en cuenta 2, ¿verdad? 2 de 11, ¿para qué lo 2 de llaman 11, entonces? sí. Uno de ellos, obviamente, la cuenta de garantía solidaria, solo que lo adecuaron a su conveniencia, ¿sí? Explico qué fue lo que propusimos en ese entonces. Nosotros dijimos en las mesas de discusión y de debate en FUSADES que era necesario darle un pilar solidario al sistema de administración privada de fondo de pensiones a cargo de las AFP. Segundo, era necesario que de ese sistema o de ese pilar solidario pudiese garantizarse la vitalidad de las pensiones, o sea, las pensiones vitalicias, porque hasta ese entonces no existían pensiones vitalicias en El Salvador, del 98 para acá. ¿Por qué? Una vez se acababa el fondo individual de la persona, salud, Sí. pensión mínima, ¿verdad? Punto. No había otra. Entonces, se crea la cuenta de garantía solidaria. El gran problema fue que la cuenta de garantía solidaria no fue diseñada para cargar sobre el hombro de los trabajadores las responsabilidades que sí corresponden al Estado, de acuerdo al artículo 50, inciso 1 y 2. ¿Qué pasó en el 2017? A la cuenta de garantía solidaria le cargaron el financiamiento de los certificados de traspaso, ¿verdad? De los certificados de traspaso complementario. No voy a ahondar ahorita en eso porque es una cosa muy técnica, solo más adelante, con el verdadero robo del siglo, voy a explicar un poquito qué me refiero con los certificados de traspaso. Vamos 2. Pensiones mínimas, 3. Y también se empezó a pagar a través de la cuenta de garantía solidaria, en efecto, los beneficios que nosotros sí propusimos, pero para los miembros activos del sistema privado, como son beneficio económico temporal, beneficios económicos permanentes, ¿verdad? Y los multifondos. Puede ver usted cómo ellos adecuaron, ¿sí? No quedó la originalidad de aquella que los trabajadores propusimos. Eso fue de mucho desagrado, al menos para mí, por eso no terminé de firmar la propuesta que salió de la ICP hacia la Asamblea Legislativa. Y la segunda es que pedimos, que tomaron en cuenta, ¿verdad?, que se bajara la comisión. Eso sí lo hicieron, ¿verdad?, lo cual lo destaco. Se bajó del 2.20 en el 2017 al 1.90, ¿ok? Bien, el resto fue una payasada completa, porque si bien nosotros pedimos que los trabajadores tuviesen acceso a su dinero, fuese bajo reglas del juego justas, no como se hizo con el tema del anticipo del 25%, que fue, y ahí fue donde surgió aquel famoso concepto, lo dijo este servidor, del famoso dulce envenenado, ¿sí? Fue muy famoso. Bien, como pueden ver, los trabajadores hemos estado activos en este tema desde el 2014 hacia acá. Teniendo eso a la base, van a entender lo que a continuación voy a decir. Resulta que con esa carga viene el gobierno en el 2019 y recibe un sistema de pensiones bien complicado, porque el problema es que el decreto 787 no mejoró, no curó, mejor dicho, el cáncer que estaba, que era el cálculo de pensiones. Se mantuvo, y es más, era más regresivo el cálculo de pensiones para las personas del grupo de los obligados al sistema. Ya he explicado un montón de veces qué son optados y obligados. No lo voy a hacer aquí, pero si quiere ahondar, puede consultarme en privado o puede ver toda mi entrevista, ahí se va a dar cuenta, está mi canal de Telegram, más adelante hablamos de eso. Bien, el punto es que las pensiones no mejoran, seguían siendo bajas y cada vez más bajas y cada vez más bajas. La rentabilidad tampoco mejoró, por el mismo esquema de financiamiento que tenían los políticos. Tal es así que a diciembre de 2022 el gobierno había tomado más de 3.000 millones del fondo de pensiones. Y no lo digo yo, lo dicen los boletines de rentabilidad colgados. Del 2019 al 2022. Sí, del 2019 al 2022. Lo dicen los boletines de rentabilidad colgados en la página web de la Superintendencia del Sistema Financiero. No me estoy inventando absolutamente nada. Todo es información oficial. Ok. Llevamos 8.000. Sí. ¿Qué publicó el Banco Central de Reserva después de la reforma del 22? Que tenían una deuda de 8.000 millones. Ahí está. Ok. Aquí viene el otro punto para que usted entienda, amigo que está viendo esta entrevista.
porque es bien complicado esto y es en contra suya. Y usted votó por esta gente. Al mes de diciembre de 2022 los números arrojan, ¿se acuerdan que dije de que las cifras oficiales son 8,000? Sí. Pero hay algo que no toman en cuenta. ¿Qué es? Los intereses dejados de percibir por parte de los trabajadores. O sea, en realidad, sumando los intereses dejados de percibir por parte de los trabajadores por el uso del dinero desde 2006 hacia acá, que suman más o menos 4,000 millones, realmente no le debían 8,000 millones a los trabajadores, ¿eh? Le debían cerca de 12,000 millones antes de la última reforma. Eso no lo dicen los políticos, ¿eh? Son tan cínicos, tan miserables y tan sinvergüenza que manejan la información a su antojo, ¿eh? Bueno, ya tocamos el segundo contexto, vamos con el más crudo. 2022 o enero 2023 para acá, ya en el contexto de la actual ley. Lo voy a decir nuevamente al aire, ¿verdad?, con toda la honestidad del mundo, porque por eso me he caracterizado. Cuando se presentó el proyecto de ley de reforma en diciembre de 2022, le presentaron 3 sujetos, ¿verdad? Para mí son innombrables. Solo voy a decir que uno todavía sigue en el Ministerio de Trabajo, el otro fracasó queriendo ser presidente del BCE, ¿verdad? Y la otra sigue ahí en la Asamblea Legislativa, que hasta este día jura a esa persona, que es una mujer, no sé qué hace de vicepresidenta de la Junta Directiva, o si es que sigue ahí, ¿verdad?, o de diputada, pero esa mujer jura y perjura que yo estoy equivocado, porque a juicio de ella el salario básico regulador, que es lo que yo propongo como base para el cálculo de una pensión, no existe desde hace 25 años. Eso es lo que ella dice, que yo estoy equivocado en eso. Ah, qué chistoso, ¿no? Y resulta que el decreto que ella aprobó, puyando el botón, porque solo para eso sirve, ¿verdad?, en el artículo 95 de la ley que ella aprobó, ¿saben cuál es el título de ese artículo? Salario básico regulador. ¿Y cómo es que no existe desde hace 25 años? Bien, después de este paréntesis sigo con el contexto. Bien. Aunque también nuevamente quiero hacer la pausa para que luego tranquilamente podamos entender qué es lo que pasó desde la última reforma. Porque desde luego, así como lo dijimos al principio, hay que entender si al final a las AFP se les quitó cierto poder o al final de una u otra manera se les dio más poder. Pausa comercial, regresamos en Criterio. Así como cerramos el bloque anterior, es necesario saber si la última reforma de pensiones que se decía, mire, pero es que esto es histórico, hoy sí le vamos a dar a la gente lo que merece, una pensión digna, una pensión ya no de hambre, una pensión tal cual como lo merece. Y se decía, miren, las AFP, pues, bueno, antes decía, bueno, iban a desaparecer, pero las AFP ahí siguen. Al final se les quitó poder o se les terminó dando mucho más. Por favor. Bien, decía de que en diciembre de 2022 se presenta un proyecto de ley por 3 sujetos, ¿verdad? No menciono los nombres porque para mí son innombrables. Sí. Y yo estaba tranquilo haciendo ejercicio en el gimnasio y un pensionado me llama, bien angustiado, licenciado, ya vio que el gobierno ha presentado, finalmente me dijo, sí, la propuesta de reforma de pensiones. Y yo como ya me los podía, ¿verdad? No, pero si usted tiene alguna información me envió el link, ¿verdad? Ya había terminado la transmisión, quedó colgada en YouTube. 5 minutos aguanté. 5 minutos aguanté de oír las estupideces que esta gente dice, hombre. ¿Ya? De entrada, y ese mismo día me acuerdo que estuve en otro canal de gran cobertura, en un noticiero estuve, por cierto, en la noche. Y fue por primera vez, y aquí es donde vuelvo y repito, lo voy a decir con toda honestidad. Yo califiqué eso de porquería, no era ley íntegra. Así. Y no había visto yo el texto del proyecto de reforma. Cuando yo vi el proyecto de reforma, creo que hasta me quedé corto en calificar esa cosa así. ¿Ya? ¿Qué es lo que había?
Explico por qué. Y aquí va a entender usted por qué le han escupido en la cara, ¿ya?, los políticos. Primero, se quitó de tajo el límite del uso del dinero sagrado de los trabajadores por parte del gobierno. Ya no hay techo. Ya no hay techo. Artículo 82, letra I. Y para rematar, la emisión de la deuda se va a hacer o se está haciendo por parte del ISP sin análisis de riesgo. ¡Wow! ¿Esa es ley integral? No, los números me amparan. 2. Hablaron de una pensión mínima de 400. Mentiras. Los desmiente el artículo 114, el mismo que ellos aprobaron, que dice que las pensiones mínimas van a seguir siendo de 304.17. 3. Las pensiones iban a ser mucho más bajas, porque sin haber analizado el canje de la deuda, que ese fue otro tema con el cual ellos han de soñar conmigo, porque lo que yo dije se cumplió al pie de la letra. El artículo 11, el artículo 9 y el artículo 16 me dan la razón de la ley que ellos aprobaron. Bien, el artículo 11 dice que de cualquier beneficio de esta ley, ¿verdad?, sobre aumento de pensiones y todo lo demás, quedan fuera las pensiones del ISFA, quedan fuera las pensiones que no sean de vejez, o sea, invalidez total y parcial, y sobrevivencia, ¿sí? Sí. Y las administradas por el artículo 54 de la Ley del Seguro Social, basada en riesgos profesionales y riesgos de trabajo. Ah, ok. Y prometieron un aumento, ¿no?, a las pensiones. ¿Por qué dejaron fuera a esta gente? Y la ley lo dice, artículo 11. El artículo 9 habla de que las personas que jubiladas siguen trabajando tienen que cotizar y que al año se les va a devolver, pero no se les va a devolver la totalidad, sino que solo el 9%. ¿Qué es eso? El 9%. ¿Sí? ¿Qué es eso? Si la gente que está pensionada, sí. que sigue trabajando, cotiza el 16%, ¿por qué solo el 9%? Ese es abuso. Bien, pensiones más, estoy dando los argumentos sólidos de por qué son pensiones más bajas. Cuarto, no se cambió la fórmula de cálculo. Al contrario, estos que viven llenándose la boca de que son diferentes a los mismos de siempre, siguen usando la fórmula creada por Manuel Enrique Heinz en el gobierno de Arena, que la sigue usando el FMLN. ¿Por qué si son diferentes la siguen usando ellos? Que está condenando pensiones de hambre a la gente. Por lo tanto, era mentira de eso que dijeron ellos en su discurso, que ya las pensiones no iban a ser de hambre, sino que pensiones dignas. Mentiras. 5. Sucede que el artículo 16, ¿verdad?, de la nueva ley que ellos aprobaron, le quita el 2.1% de valor a las cuentas individuales de entradita. ¿Por qué? En la ley derogada, en el mismo artículo 16, son tan ineptos que aquí otro paréntesis, el 95% del texto de la nueva ley, en forma y en fondo, cuando digo forma es punto coma, punto seguido, 2 puntos, sí, renglones, ¿verdad? Cuando digo fondo es lo que dice y da paso a interpretar, es exactamente el mismo de la supuesta ley derogada, el 95%. ¿Saben cómo se llama eso? Se llama plagio, se llama ambigüedad. Tal es así que si Mario Moreno Cantinflas estuviera vivo y leyera esa ley que ellos le llaman integral, él los hubiera saludado y les hubiera dicho: me han superado, chatos. Porque ya sabemos por qué se caracterizaba Cantinflas, ¿verdad? Por cantinflear. Entonces esta ley es una cantinfleada igualmente. Bien, en ese artículo 16 de esa ley derogada había un transitorio al final que decía que el ahorro individual iba a pasar del 9% al 11.10% en el tiempo, pensando que fue de las poquitas cosas positivas que yo rescato de esa reforma del 2017 en las poblaciones jóvenes, porque no es lo mismo que te retires con un 9% de masa de ahorro que con un 11.10, o sea, es completamente distinto, ¿no?
¿Y por qué quitaron ese transitorio y dejaron solo 9%? Pensiones más bajas. Demasiado. Ya, bien. Y en sexto lugar, aprueban otros 2 decretos, que son el 615, que es referente a la ley de creación del Instituto Salvadoreño de Pensiones, que vino a darle muerte al INPEP, ¿verdad? A crear una nueva institución. Bueno, Que hace lo mismo. que hace lo mismo un pagador de pensiones, con ciertas funciones nuevas, como ser policía, ¿verdad? O ser oreja, pone dedo, pues, ¿verdad? Eso es lo que hace el ISP. Si ustedes leen ese decreto, o sea, si es que está de risa, pues, o sea, te da tanta risa leer eso, claro, si conoces el tema, ¿verdad? Que así, o sea, quien hizo esta ley, ¿qué es lo que quería? Quedar en ridículo, ¿verdad? Hacer ver torpes a los que la presentaron y la defendieron, o hacer quedar mal a la persona que violentó la Constitución para reelegirse, ¿sí? No sé. Ni siquiera la leyeron. O ni siquiera la leyeron. O sea, todo eso, pero es una ridiculez. Entonces, se suma a este 615 el 616, y aquí está el punto. El artículo 11 de ese decreto, que hasta este día yo no lo termino de entender, porque es una ambigüedad terrible, habla de un canje de deuda. Cuando yo leí ese artículo, inmediatamente reuní a todos mis líderes de la mesa, y empezamos a pedir la información oficial, la cual fue negada. Y escuchen bien lo que nos dijo la Superintendencia del Sistema Financiero cuando pedimos la información relacionada a ese artículo 11, que se declaraba incompetente para responder. Incompetente. Así, yo tengo las pruebas de que ellos declárase la no competencia de esta institución para responder sobre el solicitado. Es incompetente, ¿ya? Entonces, explico a qué me refiero. Ese artículo 11 habla de un canje de deuda, es decir, los 8 mil milloncitos que hablé, ¿verdad? Que se recetaron desde el 2006 a diciembre de 2022. Entonces, ese es canje de deuda. ¿Por qué? Porque se le ocurrió a una mente maravillosa dividir la deuda en 2, la anterior y la nueva deuda, que al final es el mismo diablo con distinta cola, Sí. ¿verdad? Entonces, pero dándole el beneficio de la duda, hacen un canje de deuda por esos 8 mil millones. Y adivinen qué. Cuando descubrimos eso, yo dije eso en febrero de 2023, lo dije. Ahí hasta un tuit hay ahí de eso. Yo dije varias cosas. La primera de ellas, las pensiones no van a superar el 33%. Muy, pero exageradamente muy por debajo de los estándares internacionales mínimos. Ni siquiera con eso cumplimos. Exacto. Eso dije yo. 1. 2. Dije que el canje de la deuda iba a ser una trama ficticia. Es decir, lo que hicieron fue sacar la deuda de pensiones de los registros contables para mejorar el nivel crediticio ante los organismos internacionales. Pero la deuda existe. Tal es así que a este día lleva más del 90% la deuda total, incluyendo pensiones, del Producto Interno Bruto. Para que se haga una idea de qué estoy diciendo, esto significa lo siguiente: si El Salvador quiere quedar ya libre de deudas, tendría, en un año, tendría que dejar de pagar salarios, de dejar de pagar proveedores, de dejar de pagar acreedores, acreedores no, de dejar de invertir en educación, en salud, de dejar de pagar a los policías, de dejar de pagar a los soldados, de dejar de pagarle, a las empresas distribuidoras Básicamente un eléctricas, año sin gasto público para poder pagar para la deuda. poder deudas. Exactamente, lo que produce el país, prácticamente. Eso es increíble. Bien, entonces hacen ese canje de deuda, y esto es lo más terrible de todo, ¿verdad? Que a espaldas de los trabajadores, y no lo estoy diciendo yo, lo dijo el señor que fue a fracasar queriendo ser presidente del Banco Central de Inversiones, que era ministro de Hacienda, Sí. Otro innombrable para mí. Lo dijo en mayo, oigan bien, en mayo del 2023 lo dijo, en un programa de televisión, no sé si fue en Megavisión, no me acuerdo dónde. No, las AFP y nosotros, dijo, nos pusimos de acuerdo. ¿Y los trabajadores qué? ¿Que están pintados? Son los que ponen la plata, hombre. ¿Por qué lo hacen a espaldas de trabajadores? Entonces, ¿en qué se pusieron de acuerdo? Bueno, ya lo he dicho infinidad de veces, lo vuelvo a repetir, que durante 4 años no le van a pagar a los trabajadores ni capital ni intereses.
Eso es algo sumamente grave, Patricio, y me encantaría que pudiéramos ampliarlo, pero no sin antes irnos a nuestra siguiente pausa comercial. Volvemos. Gracias por continuar con nosotros, y es que tal cual en los últimos años algo que se ha venido comentando es, a ver, las reformas a las pensiones que se han realizado, esos diálogos, ¿en qué momento incluyeron a la clase trabajadora, sabiendo que la clase trabajadora es la que pone la plata, la que pone el dinero, la que pone los recursos? ¿Van a negociar sin ella o siempre han negociado sin ella? Patricio Pineda. No, que no lo incluyeron en ninguno. O sea, lo que hicieron fue montar un show cuando estaba el proyecto de reforma para llevar a sindicalistas que les aplauden. ¿Ya? Entonces, ¿de qué sirve eso? Sí. Así como no, qué bien, que no sé qué. Y yo me acuerdo que se grabaron las sesiones, llegaron un par de sindicalistas ahí a hablar de Arena y del FMLN y de pensiones, lo menos que hablaron. O sea, ahí no escuché un sindicalista que dijera, mire, nosotros proponemos esta tasa de reemplazo, proponemos estas fuentes de financiamiento, proponemos que los títulos valores para emisión de deuda sean de estas y estas características en base a estas normas financieras internacionales, sí, que permiten tanto de rentabilidad, ¿verdad? En el tiempo se acumula. No hay nada de eso. Solo arena al frente, solo lo tienen en la boca. Por eso, a mi juicio, El Salvador no tiene democracia, tiene idiocracia, o sea, el gobierno de los estúpidos. Entonces, sucede que ese canje de deuda, que durante 4 años no paga ni capital ni intereses, ¿saben qué significa eso? Una pérdida de valor en el sistema de 2.600 millones que ya se perdieron en el sistema. Y lo peor, una pérdida de valor en cada cuenta individual de más o menos $3.000. ¿Cómo la ven? Nos están estafando. Porque quiero aclararle a la gente que la cotización es obligatoria. O sea, si usted va a entrar a trabajar y le van a pagar en planilla, usted va a aportar a un sistema que le está estafando. Tan sencillo como eso. Ya apliqué. Quitaron 2.10% de masa de ahorro en el tiempo. No pagan capital ni intereses durante 4 años. Y en el contexto anterior, de 2006 a 2022, ¿cuánto perdimos en intereses? 4.000 millones. Más deuda de 8.000 millones son 12.000. Más 2.600 millones que ya perdió. 14.600 millones. 14.600 millones. Más $3.000 por cada cuenta individual. Más de 17.000 millones. Por eso sí vamos a estar hablando. Bien, pero los números oficiales, escuchen bien, solo de enero 2023 a junio 2024. No estoy hablando mes de febrero 2025, junio 2024. Solo en ese periodo de tiempo se agarraron el 80% de las cotizaciones brutas y duras que habían llegado al sistema. Eso es increíble. Claro, si empezamos a ver de julio 2024 a enero 2025, esa cifra va a aumentar. Tal es así. ¿Podemos llegar al 100%, Patricio? ¿Cómo? ¿Es posible eso, llegar al 100%? Si este comportamiento se mantiene, bien probable. Bueno, tanto es así que los números son alarmantes, que ya el Fondo Monetario Internacional, en la negociación por los 1.400 millones que hicieron, ¿cuál fue una de las condiciones que le ha impuesto al gobierno para darle ese pisto? Una línea, literalmente, y la voy a citar, lo que dice es darle viabilidad financiera al sistema de pensiones. ¿Y estará dispuesto el Estado? Pues no lo sé. Si ellos quieren pisto, tienen que hacerlo. Entonces eso nos llama a una nueva reforma. Si no, esto se cae. A ver, Patricio, pero estamos hablando de una nueva reforma, pero si hablamos de nueva reforma, a ver, que se tome en cuenta el diálogo y la palabra de los trabajadores, o mejor, los tomadores de decisiones políticamente hablando, que vuelvan a tomar
las riendas de las pensiones? Aquí lo que tiene que haber es una reforma que realmente esté fundamentada en análisis técnico, ¿sí? Pero es lo que no han hecho. Claro, vaya, hay 3 grandes temas que los políticos no deberían de, tal vez solo escuchar para que aprendan, ¿verdad? Tal vez, presente. Sí, claro. Pero que estén decidiendo sobre esos temas, no. Uno de ellos es la salud, ¿verdad? Otro de ellos son todos los derechos fundamentales y derechos relacionados al mundo laboral, ¿verdad? Estamos hablando ahí de contrataciones colectivas, políticas de desarrollo local, desarrollo humano, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo relacionado a seguridad y protección social, incluyendo pensiones. No tienen por qué los políticos estar metiendo su cuchara. Sí. Si todo lo que tocan lo arruinan, ¿ya? Comprobadísimo por la ciencia. Y es que científicamente está comprobado que los políticos son parásitos de la sociedad, ¿ya? Yo no sé por qué la gente se alarma y se ofende con lo que yo digo, si es que lo estoy diciendo en base a la ciencia, ¿ya? O que venga alguien y me refute lo contrario. Punto, es tan sencillo como eso. Científicamente los políticos son parásitos de la sociedad. Es el peor parásito que existe. Entonces, como nuestro marco regulatorio así lo establece, lo que hay que hacer, porque tampoco lo prohíbe el marco regulatorio, es que ellos se hagan a un lado y le den paso a la gente que sí sabe, ¿sí? Sí. ¿Verdad? Para que después ellos sí ejerzan sus funciones, que son ¿qué? Votar en el Parlamento, a favor o en contra. Pero en el proceso solo que escuchen, ¿ya? Claro, no es lo mismo escuchar lo que yo quiero a lo que yo debo escuchar. Yo eso soy completamente de acuerdo, ¿ya? Mis maestros, por ejemplo, que los tengo con vida, estoy hablando de mis maestros en el tema de pensiones, ¿ya? Ellos son de las primeras personas que antes de una entrevista me corrigen, no diga esto, no diga lo otro, sino que ya, que no sé cuándo. Y claro, hay cosas que a mí no me agradan, pero son mis maestros, me han formado y les debo respeto. Así es. Y el respeto es escucharles y poner en práctica sus sabios consejos. Así tienen que hacer los políticos, ¿verdad? Entonces aquí van, claro, he dado un análisis que aparentemente es una dura crítica, pero aquí van las propuestas. Número 1, si van a meter una propuesta que está exigiendo desde ya el Fondo Monetario Internacional, no solo se dediquen cómodamente a proponer aumento a la edad, porque lo van a meter sí o sí. Hay 3 posibilidades en la nueva propuesta que viene. En un primer escalón, como lo más inmediato, aumentar la edad de retiro, 3-5 años más. Es decir, que las mujeres ya no se van a jubilar a los 55, sino que a los 60. Y los hombres ya no a los 60, sino que a los 65. Eso así va a ser. A pesar que los hombres viven menos. No, sí, los hombres viven menos, las mujeres viven más. Bien, pero las mujeres ganan menos. Sí, gracias. Entonces, en un segundo escalón está el aumento al tiempo de servicio. Ya no serían 25 años para tener pensión, sino que pueden ser 26, 27 o más años, ¿verdad? Y en un tercer escalón está el aumento de la cotización, sin temor a equivocarme, esta vez del lado del trabajador, porque en el 2022 aumentaron 1% la cotización del lado patronal. Hoy si van a tocar ese tema, lo van a hacer del lado del trabajador. Estoy seguro de lo que estoy diciendo. Bien, si me preguntan a mí, técnicamente eso es positivo. Sí, yo estoy de acuerdo con eso, porque yo quiero declararles, yo no soy político. Yo no vengo a decirle aquí a la gente lo que quiere escuchar, vengo a decir lo que debe. Bien, si estoy de acuerdo con eso, claro que estoy de acuerdo, pero ¿cuál es ese pero? ¿Qué va el pero? Quedarnos solo con eso es una medida cómoda. ¿Qué es lo que hay que hacer? Primero hay que revisar todos los salarios activos en el sistema, todos, no solo los salarios mínimos, y darle una revalorización, que se puede hacer en base a índices de precio del consumidor, con un aumento gradual de acuerdo al tiempo y el ritmo de cotizaciones que la persona va teniendo. Eso es lo primero. Esto va a permitir revisar mejor la capacidad de los salarios, especialmente de las mujeres, que son las que merecen más aumento o revalorización a sus salarios para que vayan compensando la salida así al ahorro previsional. Ok. 2.
cambien la fórmula de cálculo, hombre. ¿Ya? Cambien esa fórmula de cálculo. Y ustedes ya tienen una propuesta de cómo se hace. Se la llevé 2 veces a Casa Presidencial y en vez de tomarla en cuenta, que está vigente, se han ido a burlar de este servidor. Pero eso es lo que menos me importa. Caerles bien o caerles mal, no me interesa. Bien, ¿no quieren una reforma con esas características? Bien, bueno, aquí va la otra propuesta. Me quitan la obligatoriedad de seguir cotizando, pues, es tan sencillo como eso. Y esa reforma es tan sencilla, solo cambias la letra J del artículo 2 y se acaba el problema. Porque no tiene ningún sentido seguir cotizando de manera obligatoria un sistema que me está estafando. Y este mensaje va dirigido especialmente a los jóvenes que están trabajando. Nos están estafando. ¿Y qué? ¿Vas a permitir que te sigan estafando 20, 30 o 35 años? Por favor, eso es ser terco, ¿verdad? Tenés que unirte. Y si no ves que hacen una reforma como las que se debe, ¿verdad? Que nos quiten la obligatoriedad de seguir cotizando. Bien, ¿no quieren hacer eso? Bah, aquí va una tercera propuesta. ¿No quieren hacer eso? ¿Quieren conservar el negocio de las AFP? ¿Sí? Que por cierto son más millonarias hoy. En el 2023, año 1 de la reforma, ganaron 32 millones. El año pasado ganaron 35 millones. Y así va a ir subiendo. Aunque este sistema colapse, las AFP no pierden ni un 5, porque ya lo ganaron. Ahí está la estafa. Pero quieren mantener el negocio. Está bien. Aquí va una propuesta para que mantengan el negocio, pero también benefician a la gente. Me hacen accionistas a todos y cada uno de los que cotizan al sistema ya. Punto. Asunto arreglado. Y ya no van a seguir viendo a este servidor diciéndole sus verdades en la cara. Así de fácil. Jamás en los medios. ¿Verdad? Bueno, vámonos a la última pausa. Regresamos en Criterios. Gracias por continuar con nosotros. Y es que, a ver, Patricio Pineda ya daba soluciones para este sistema tan precario de pensiones. Ya hablaba, bueno, que sea voluntario entonces, en primer lugar. Bueno, usted no quiere eliminar las AFP, bueno, entonces vuelva accionistas a todos los cotizantes. Mejor. Pero si a pesar de tanta propuesta nadie escucha, podemos decir entonces que es una total falta de voluntad querer mejorar el sistema de pensiones. Sin duda alguna. Lo que pasa es que han visto el sistema de pensiones no como lo que es el deber ser, ¿verdad? Un sistema de protección social, sino que como una caja chica. Sí. Tan sencillo como eso, ¿verdad? Dinero fácil, ¿verdad? Y el problema es que en esa desnaturalización del sistema están estafando a mucha gente. Y eso es lo incorrecto, pues va. Hay un orden de las cosas. ¿Por qué te atreves a irrumpir ese orden? Todo eso tiene consecuencias. Porque el orden universal de las cosas no está regido por leyes hechas por hombres, sino que por leyes que están fuera de nuestro alcance humano. Las cuales, si uno se atreve a sobrepasarla, viene el castigo. Es tan sencillo como eso, ¿verdad? Nunca siembres tomates esperando cosechar limones. Vas a cosechar tomates, ¿verdad? Entonces, nunca siembre usted robo, estafa, corrupción para esperar cosechar éxito, justicia, ¿verdad? Amor y respeto. No. Va a cosechar los resultados de sus acciones. Es tan sencillo como eso, ¿verdad? Ok, entonces en ese contexto, al final, si quienes quedan mal son ellos, yo no, yo sigo en pie. Estos van a caer, y van a caer, como decimos al salvadoreño, de cachimbazo. Yo sigo en pie, ¿sí? Yo sigo en pie, porque caerán 1000 a mi diestra y 10,000 a mi izquierda, y a mí no me llegará mal alguno. Eso lo tengo clarito, porque yo sí estoy en lo correcto, y yo estoy en la verdad y tengo la razón, yo. Estos no la tienen, y estoy hablando de los políticos,
Desde luego. Ya. Los he retado desde hace años y son tan cobardes que aquí no hay ningún diputado refutándome, porque son cobardes. Ya. Se han prestado a la sinvergüenzada, al robo, a la estafa en contra de los trabajadores. Entonces, prevalecemos los que estamos en la verdad. Es tan sencillo como eso, ¿verdad? Y en este contexto, para finalizar, quiero felicitar a mis compañeros del Movimiento para la Defensa de la Clase Trabajadora, que fuimos los que convocamos a la Marcha Blanca el 19 de octubre y después en noviembre, por mencionar unos nombres: Eric Zelaya, Sonia Viñerta, Silvita del Sindicato de Citra Salud, y Dalia Zúñiga del Movimiento Magisterial, que han hecho una labor formidable en la República Hermana de Costa Rica, en las oficinas de la OIT y diferentes espacios de tanques de pensamiento, como por ejemplo la Universidad de Costa Rica, en la denuncia efectiva por las violaciones flagrantes y terribles a los derechos laborales de los trabajadores en los últimos meses. Y a usted que está viendo este programa y ha sido afectado con un despido irregular últimamente, yo le invito a que se acerque. Nosotros damos asesoría gratuita en derecho laboral y les acompañamos en el levantamiento de actas, de escritos, de denuncias ante las instancias pertinentes, sin costo alguno. Entonces vamos a empezar a ver resultados dentro de poco, porque estos hombres y estas mujeres, líderes y lideresas, son un ejemplo. Síganos de cerca, porque esa es la gente que vale la pena, ¿verdad? Bueno. Y recuerde lo último, antes de terminar. El político lo único que quiere de usted solo son dos cosas: su pisto y su voto. Jamás mejorar su calidad de vida. Un fuerte abrazo. Bueno, Patricio Pineda, se nos ha terminado el tiempo. Nos vamos desde luego sin agradecerle por haber traído todos sus criterios en torno a la precariedad o a la histórica precariedad del sistema de pensiones, y claro, siempre con la esperanza de que todo pueda mejorar algún día. Feliz noche. Amigos y amigas televidentes, gracias por habernos sintonizado una vez más. Recuerde, el criterio más importante en todo aspecto lo tiene usted. Que descanse.